El tema de las clases de hoy es comunicándose con Jesús en el centro de nuestras vidas. Si hay algo que puede causar mucho daño en cualquier tipo de relación interpersonal, es el tipo de comunicación que estamos usando. Y aunque todos nos comunicamos con otras personas, con otros grupos, no siempre lo hacemos de la manera adecuada. No siempre lo hacemos de la manera que Dios le agrada y que le dé gloria a Él. Y de no resolverse adecuadamente ese tipo de comunicación, eso puede desencadenar batallas interminables, ya sea con cualquier persona que estemos hablando. Tu esposo, esposa, amigos, familiares, hermanos, etc. Por eso en el día de hoy vamos a hablar acerca de la comunicación y sobre cómo las palabras que usamos tienen que ser para fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Hermanos, Dios tiene mucho que decir acerca de esto. Para Dios es importante. No es algo que Dios ignora. No es algo que Dios le da la espalda. Es algo importante para Él. Y a medida que desarrollemos la clase, veremos que la única manera posible para que tú y yo podamos comunicarnos como Dios quiere es cuando Jesús esté en el centro de nuestras vidas. Amén. Sí. He usado material para esta clase, como muy bien saben. He usado material del libro De Camino al Matrimonio de Rolf Green. Y también he tomado notas del libro de Paul Tripp, Guerra de Palabras. Un libro bastante interesante. Y lo que vamos a hacer en el día de hoy, mis hermanos, vamos a establecer dos cosas en primer lugar. Vamos a establecer primero la importancia y el valor que Dios da a las palabras. Y en segundo lugar, vamos a establecer que hay un problema que resolver. Y la semana que viene hablaremos de la parte práctica y lo haremos vamos a ver varias verdades, varios principios contenidos en la palabra de Dios que nos ayudarán a comunicarnos como Dios quiere que nos comuniquemos. Así que sin mayor preámbulo, vamos a nuestro primer punto del día de hoy, la importancia y el valor que Dios da a las palabras. Y eso nos va a dar un fundamento teológico, un principio bíblico. Hermanos, una de las cosas que nos distingue del resto de la creación es precisamente eso. Nuestra habilidad para comunicarnos, ¿cierto? El pastor o el autor Paul Tripp dice, no importa dónde vivas. No importa lo que hagas. Cada día hay una cosa que haces todo el día. Y es hablar. Es comunicarse. Es expresarte. Eso es lo que hacemos los seres humanos casi todo el tiempo. Desde que te despiertas hasta que te acuestas. ¿Qué haces? Hablar, comunicarte. Eso es lo que yo hago en estos momentos. Estoy conversando, estoy comunicándome. Ahora, el valor de las palabras es significativo porque Dios desde la misma creación, mis hermanos, diseñó un plan maravilloso para ellas. ¿Sabías eso? Desde la misma creación, Dios diseñó un plan maravilloso para las palabras. Para que los seres creados a su imagen, y no olviden eso, para que las personas que han sido salvadas por la sangre de Cristo entiendan que esa habilidad para comunicarnos, Dios nos las ha dado desde el principio con el propósito santo de que podamos entenderle en primer lugar. Para que seamos usados por Él y para que tú y yo podamos comunicarnos entre nosotros. Y esto significa, escucha con atención esto, que las palabras no nos pertenecen. No somos dueños de las palabras. Muchas veces decimos, yo digo lo que yo quiero. Yo digo lo que me da la gana. Y ciertamente es así. Tú dices lo que tú quieres, tú dices lo que se te viene en la mente. Pero es allí el principal problema, mis hermanos. Por decir lo que quieres es que la mayoría de las veces surgen los conflictos, surge el caos,
surge el sufrimiento, surge el dolor. Hermanos, repito, las palabras no nos pertenecen, le pertenecen al Señor. ¿Por qué? Porque Él las creó. Él las creó. Y por tal motivo, cuando tú y yo hablemos o cuando tú y yo hablamos, debe ser en el estándar de Dios. Debe ser enmarcado dentro del diseño divino de las palabras. Como dice Paul Tripp, nuestras palabras, mis hermanos, deben ser el eco del gran orador y reflejar su gloria. ¿Y quién es? Dios, mis hermanos. En un mundo que puede enseñarnos el cómo comunicarnos, Dios toma desde el principio la iniciativa y nos enseña la manera santa de hacerlo. Y no perdamos esto de vista tampoco, hermanos. Porque cuando lo hacemos, cuando perdemos de vista que Dios creó las palabras y que es dueño de ellas, nuestras palabras, nuestra habilidad para comunicarnos pierde su verdadero propósito. ¿Y cuál es, mis hermanos? Que sea una fuente de gracia y que sea una fuente de bendición para las otras personas. Y quiero que miremos un pasaje que nos dice las Escrituras. En Santiago 3, capítulo 3, versículo 8 al 10 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua. Hablando de que ningún hombre puede domar la lengua, él dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y mira lo que dice allí: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y mira lo que dice Santiago: hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, nuestras palabras, mis hermanos, no pueden ser una fuente de dos aguas. No puedes alabar al Señor por un lado y por otro lado maldecir a quienes Dios creó a su imagen. No, hermanos. Tienen que ser una fuente de bendición. Tus palabras tienen que ser una fuente que edifiquen a la otra persona, que consuelen a las otras personas, que den ánimo, que den fortaleza, que sean mansas, que sean humildes. Y cuando es necesario, palabras fuertes de exhortación en contra de su pecado, que al final eso edifica a la persona. Por eso para Dios, mis hermanos, es importante el cómo tú y yo nos comunicamos. Y quiero que vayamos un poco más atrás, porque para seguir entendiendo la importancia que Dios le da a las palabras, a la comunicación, debemos empezar en el lugar donde el hombre escuchó palabras por primera vez. ¿En dónde? En Génesis, exactamente. Recuerden que desde el principio Dios le ha dado un valor importante, un valor significativo a las palabras. Miremos aquí, en Génesis 1, versículos 27 al 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y mira lo que dice el 28, hermanos. Y los bendijo, y les dijo, vean eso, hermanos, Dios les habló, Dios se expresó, Dios se comunicó, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Impresionante, ¿no? En medio de los muchos sonidos del mundo recién creado, los seres humanos, mis queridos hermanos, escucharon la voz de Dios. Y lo más impresionante de esto, que no fue con un lenguaje abstracto, no fue con un lenguaje confuso, sino que fue con un lenguaje humano. Ellos entendieron lo que Dios les estaba diciendo. Las primeras palabras que escucharon Adán y Eva, mis hermanos, fueron las de Dios. Y como dice el texto, fue una bendición, mis hermanos. ¿Ven la importancia que Dios le da a las palabras? Está basado en el hecho de que Dios escogió revelarse de esa manera. Él lo pudo haber hecho de otra forma, ¿cierto?
pero escogió las palabras colocándolas en un lugar de altísima importancia. Como dice el autor Paul Tripp también, no entenderemos plenamente la importancia de las palabras hasta que nos demos cuenta que las primeras palabras escuchadas por oídos humanos no fueron de ningún otro humano porque no lo sabía, sino las palabras de Dios. Escucharon a Dios mismo. El Dios soberano, el Dios creador, el Señor todopoderoso decidió revelarse a Adán y a Eva en palabras. Palabras que ellos pudieran entender. ¿Para qué, mis hermanos? Para que así ellos pudieran conocer su voluntad. Para que ellos conocieran sus propósitos. Para que ellos pudieran tener una comunión con Él. Para que ellos pudieran tener una comunión entre ellos mismos. Impresionante, hermanos. Y el punto que nos concierne hoy como hijos de Dios en cuanto a la comunicación es que nuestras palabras, mis hermanos, es algo importante y valioso porque está basado en el hecho de que Dios puede ser conocido y entendido porque es un Dios que habla. Es un Dios que se comunica, es un Dios que se expresa. Hermanos, Dios no está a la distancia. Dios está cerca de nosotros. Dios no está escondido, mis hermanos. Dios se comunica. Dios es un Dios inmanente, hermanos. Es un Dios que habla. Y nos ha dado esa habilidad de comunicarnos porque fuimos creados a su imagen. Y todo esto para ser usado para su gloria, hermanos. Nuestras palabras. Las palabras tienen un propósito santo, hermanos. Escúchalo bien. Tienen un propósito santo. Es la manera que Dios quiso revelarse para conocer su voluntad. Es una habilidad que usamos para bendecir, para hablar verdad, para comunicarnos en paz, para tomar nuestros pensamientos, nuestras emociones y compartirlos con otros. De eso se tratan nuestras palabras. Por eso Santiago dice, no puedes bendecir a Dios por un lado y maldecir a quienes creó a su imagen. Ese es el valor que Dios le da a las palabras y ese es el estándar, mis hermanos, de todo tipo de comunicación que tú y yo necesitamos para fortalecer nuestras relaciones. ¿Escuchaste eso? Así que es algo importante, no es un juego en la forma en que tú puedes hablar. Es algo serio, es algo importante porque Dios creó las palabras y nos ha dado esa habilidad para hacerlo, para comunicarnos. Hermanos, sabemos que el pecado ha afectado y ha contaminado todo, ¿cierto? Y tristemente desde Génesis, esa habilidad, ese regalo maravilloso de la habilidad para comunicarnos, se ha convertido, en vez de una fuente de bendición, en una fuente de gozo, se ha convertido en una fuente de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de problemas, de caos. Por lo tanto, para nosotros es importante entender no solo el valor que Dios les da a las palabras, sino entender la raíz del problema, hermanos. El trasfondo del problema de la comunicación. Hermanos, el mundo de hoy se enfoca en libros, en técnicas, en habilidades para mejorar la comunicación, ¿cierto? Pero tú y yo debemos reconocer a la luz de la Biblia y a la luz del Evangelio que la lucha en la forma en que nos comunicamos, en la lucha que tenemos con nuestras palabras, es algo más profundo. Es algo que tiene que ver con nuestro corazón, con nuestro interior. Y esto lo vas a escuchar mucho en lo que queda de clase. El problema que nos impide entonces tener un tipo de comunicación que puede fortalecer nuestras relaciones interpersonales, ¿dónde empieza, hermanos? En el corazón, en el interior. Empieza cuando se expresan nuestros deseos que salen del corazón. Y ese es nuestro segundo punto de esta clase de hoy. La comunicación empieza y se expresa con nuestros deseos. Así es, mis hermanos.
Aprender a comunicarnos entonces no es solo tener mejores formas de expresarse. No solamente es conocer habilidades y técnicas. Yo me imagino que ustedes se acuerdan cuando nos enseñaban en la escuela las normas del buen hablante y del buen oyente. ¿Se acuerdan? Casi todos hemos sido enseñados constantemente desde que tenemos uso de conciencia. Y me acuerdo que una de esas normas era pensar antes de hablar. Y eso está muy bien. Mirar con atención a la persona que se le está hablando. Mirar a los ojos. Y eso también está muy bien. Hablar con un tono adecuado, excelente. No hablar al mismo tiempo que la otra persona, magnífico. Hablar de forma respetuosa, impresionante. Todas esas técnicas son muy buenas. Son buenas. Nos ayudan para poder tener una comunicación más efectiva. Para tener una comunicación sin problema. Que nos podamos entender y podamos expresar lo que queremos decir. Pero hermanos, creo que no es un asunto, no solo es un asunto de aprender este tipo de normas, de nuevo, sino de comenzar por donde empieza Cristo. Por donde empieza Dios. Y como sabemos, la intención de Dios y la intención de su Hijo Jesucristo es mostrarnos lo que está sucediendo, ¿dónde, hermanos? En nuestros corazones, así es. Si nos enfocamos en las técnicas, en las habilidades, posiblemente habrá cambios. Claro que sí. Pero ese cambio solo será externo, hermanos. Solo será momentáneo, solo será superficial, solo será pasajero. Por lo tanto, a Dios le importa lo que sucede, ¿dónde? Nuevamente, en el corazón, en lo interior del hombre. En otras palabras, tenemos que entender, hermanos, el por qué decimos lo que decimos. ¿Por qué nos comunicamos mal? ¿Por qué si hay amor en nuestras relaciones y queremos comunicarnos bien, por qué salen mal muchas veces? ¿Por qué? Repito, hermanos, porque hay un problema en nuestros corazones. Hay un problema en nuestros deseos. Y quiero ver un texto con ustedes. Jesús, en Mateo 2:74, hablando en el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo y sobre la maldad de los hombres, Él dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y mira lo que dice allí, hermanos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ven lo que estaba pasando en esos momentos? Ellos hablaban lo que estaba en su corazón. ¿Y qué había en su corazón, mis hermanos? Odio, blasfemia, incredulidad hacia Jesús. Ahora, de seguro has pensado, hermanos, o han dicho en alguna oportunidad, no pensé antes de hablar. No quise decir eso. Bueno, hermanos, quiero decirte que eso no es así. Porque para Jesús es lo opuesto. Para Jesús el problema con nuestras palabras no es que hablamos sin pensar, hermanos, sino que nuestras palabras expresan de nuevo lo que hay en nuestros corazones. Es evidentemente entonces que lo que hay en tu corazón es lo que tú inevitablemente vas a hablar. Hermanos, nuestras bocas solo dicen lo que ya han pensado. Nuestras bocas solo dicen lo que hay en nuestros corazones. Así es el camino de la comunicación, empieza desde adentro hacia afuera. Toda comunicación buena, toda comunicación mala, empieza en el corazón. Por eso es imposible que las cosas mejoren si solo pensamos en técnicas de comunicación, en las normas del buen hablante y del buen oyente. No van a mejorar con eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestros deseos no han cambiado. No han cambiado, mis hermanos. Solo piensa cuando estás en medio de una discusión, en medio de un problema. ¿Qué es lo primero que sale a flote? ¿Qué es lo primero que se desborda en medio de esa discusión? Tus deseos.
lo que yo quiero, mis propios intereses. Por eso cuando decimos, no quise decir eso, es una mentira, hermanos. Tú quisiste decir eso. Nosotros quisimos decir eso. Repito nuevamente, porque es lo que había en tu corazón. Escogemos las palabras dependiendo de lo que queramos, de lo que deseamos, de lo que satisface nuestros deseos egoístas. Esas son nuestras palabras, mis hermanos. Y quiero seguir agregando cómo lo ve Jesús allí mismo en Mateo 12:35. Él dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que toda palabra ociosa, podemos agregar toda palabra que sale de tu corazón, que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día de juicio. ¿Por qué? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Más claro que eso no hay, mis hermanos. Como dice nuestro pastor Plinio muchas veces, no necesitamos ser teólogos, un estudio en teología profundo para entender lo que Cristo está diciendo aquí. Hermanos, Cristo está diciendo que si guardas en tu corazón cosas buenas, ¿qué vas a hablar? Cosas buenas. Si guardas en tu corazón cosas malas, ¿qué vas a hablar? Cosas malas. Más claro imposible, mis hermanos. Usemos una analogía, o la analogía de un árbol. Jesús lo dice en el versículo 33, mucho más atrás, o más atrás de estos pasajes. Imagínate, o por ejemplo, un árbol que da una fruta dañada. ¿Qué evidencia eso? Que esa fruta está dañada, ¿por qué? Porque proviene de un árbol enfermo, de un árbol dañado, de un árbol contaminado. Por lo tanto, hablando de las palabras que salen de nuestros corazones, si convertimos las palabras que nos ha regalado Dios en armas destructivas, en armas egoístas, en armas de mezquindad, podemos decir con seguridad, mi querido hermano y mi querida hermana que estás aquí, que en tu corazón hay malos deseos. Hay una corrupción dentro del árbol y por ende eso se va a exteriorizar. Vas a dar ese fruto malo. Si la fruta está dañada, significa que la raíz de ese árbol está mal, hermanos. Si en tu corazón hay malos deseos, eso es lo que vas a comunicar. Pensemos de nuevo, hermanos. Y con esto voy terminando. Cuando discutes, por ejemplo, con alguien, ¿no suele ser por algo que quieres y no tienes? ¿No indica que hay ciertos deseos motivados por tus palabras? Santiago lo dice, lo hemos visto, lo vimos en las clases pasadas de resolviendo conflictos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago nos dice, hermanos, que nuestros problemas de comunicación que causan conflictos no se deben a que la otra persona haya respondido de una manera áspera o con indiferencia o con un tono de voz inapropiado o con un lenguaje defensivo. Y aunque todas estas cosas pueden contribuir al conflicto, Santiago nos dice, mis hermanos, que esos problemas vienen de nuestros deseos. Porque deseamos algo que no tenemos y que solo va a beneficiarnos a nosotros mismos. Es claro también esto, hermanos. Queremos lo que queremos y hacemos lo que tenemos que hacer para obtenerlo, sin importar la otra persona. Y eso es así, mis hermanos. Esa es la realidad tuya y mía, cuando estamos en nuestros problemas. Hermanos, con esto quiero decirte que hay un problema de comunicación entonces que hay que resolver.
y que no podremos hacerlo sin primero lidiar con qué cosa, hermanos, con el corazón y con nuestros deseos. Y quizás estarás pensando, bueno, pastor, muchas veces yo tengo buenos deseos. Y sí, hermanos, puede ser. No todo el tiempo estamos deseando cosas malas, ¿cierto? Pero muchas veces, hermanos, un buen deseo se convierte en un deseo pecaminoso. Cuando ese deseo gobierna y controla tu corazón. Debemos entender que tú y yo estamos diseñados, o nuestro corazón está diseñado para adorar una sola cosa a la vez, mis hermanos. No puedes adorar a Jesús, no puedes tener a Jesús en el centro de tu vida y seguir dando mayor importancia a tus deseos. ¿Entendieron eso? ¿Qué hemos visto entonces en el día de hoy? Que para Dios es importante las palabras, porque Él las creó. Para Dios es importante la manera en que nos comunicamos. Es importante porque está basada en el hecho de que Dios habla, de que Dios se comunica, de que Dios quiso revelarse de esa manera, para que tú y yo podamos entender su voluntad y su propósito y la manera en cómo tú y yo tenemos que hablar y conducirnos. Es una habilidad, hermanos. No es tuya, es un regalo que Dios te ha dado. No nos pertenecen. Y Él nos las ha dado para que demos la gloria a su nombre y que podamos bendecir a otros. Y por otro lado, hemos visto que nuestro principal problema entonces está aquí en nuestros corazones, mis hermanos. Como decía alguien, el corazón es la fuente de todo lo que hacemos y decimos. Hermanos, debemos dar gracias a Dios que tenemos un Salvador que vino a librarnos de nuestros pecados. Amén. Hermanos, demos gracias a Dios que tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Que Él vino para ayudarnos, para arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros deseos egoístas y así poder amar a Dios y a las otras personas. Solo en Jesucristo, hermanos, encontramos la gracia que tú y yo necesitamos con urgencia, día tras día, para hablar como Dios quiere que hablemos. Y eso va a suceder, mis hermanos, a medida que nos apartemos de nuestros deseos egoístas. A medida que meditemos en todo lo que Jesús ha hecho y está haciendo en medio de nuestras vidas. Hermanos, Dios nos llama en su palabra constantemente a venir y a escucharlo a Él. Nos llama a guardar la lengua del mal. Que nuestros labios no hablen engaño. Que nos apartemos del mal. Que hagamos el bien. Que busquemos la paz y que la sigamos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los ojos de un Dios santo están puestos sobre sus hijos. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Y por eso la invitación es para que la semana que viene sigamos abriendo la palabra de Dios y aprendamos a amar más a Jesús. Para que nuestra comunicación refleje en su gloria, mis hermanos. Reflejen que Él está capacitando a cada uno de sus hijos para que podamos conducirnos como Él quiere. Amén, mis hermanos. Como dije, que Dios nos ayude entonces a poder aplicar esto que hemos aprendido en el día de hoy. Vamos a orar al Señor entonces.